Vamos nuevamente a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Y hemos iniciado una pequeña serie dentro de la enseñanza consecutiva de la carta a los Filipenses. Hemos venido estudiando toda la carta de Pablo a los Filipenses de manera consecutiva, positivamente, versículo por versículo, y ya estamos en el capítulo 4, pero en el pasaje comprendido entre los versículos 4 al 7, que fueron los versículos que se leyeron en la dirección del culto, nos hemos concentrado en tomar cada versículo y enseñarlo cada domingo, y hoy nos concentraremos en el versículo 5. Sin embargo, les voy a pedir que leamos el versículo 4 y 5. Y dice la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Pueden tomar asiento. El apóstol Pablo está sumamente interesado en el capítulo 4, al igual que en toda la carta de Pablo a los Filipenses, en que el creyente se dé cuenta que debe vivir feliz en el Señor, que el Evangelio produce felicidad. Y sí, lo he escuchado muy bien, el Evangelio produce felicidad, aunque la invitación del Evangelio es tomar la cruz, negarse a sí mismo e ir en pos de Cristo. Precisamente ese es el mejor camino para poder alcanzar la verdadera felicidad en el Evangelio. Y el apóstol Pablo tiene una intención primaria para con los hermanos de Filipo, y es que él sabía que se venían tiempos muy malos, tiempos fuertes, tiempos en donde ellos necesitaban recordar de que debían de estar en el gozo de Dios, que debían de estar alegres, que debían de apoyarse en el consuelo que el Espíritu Santo trae a través del Evangelio, porque en el siglo I se darían muchas cosas en contra de la iglesia. Solo basta con leer el libro del hermano Foss, puritano, que hizo una gran investigación acerca de los mártires de la iglesia. Y es que después de la famosa muerte de uno de los 7, del diácono Esteban, vemos que se desatan varias persecuciones en contra de la iglesia en el siglo I. La primera persecución o gran persecución fue precisamente por el emperador Nerón, muy conocido incluso hasta el día de hoy por ser un pirómano maníaco. A él se le ocurrió la idea en el año 67 de incendiar toda Roma. Y algunos dicen que duró años incendiándose Roma, y hay una figura muy poco ortodoxa, o digamos un poco entre comillas dantesca, en la cual se muestra que mientras incendiaba Roma, a Nerón le plació tocar la lira mientras veía tal espectáculo de las llamas consumiendo la ciudad de Roma. Ahora, esto fue tan nefasto incluso para el mismo emperador romano, que tuvo que hacer algo para justificar su acción, y fue echarle la culpa del incendio de Roma a los cristianos, lo cual le dio grandes justificaciones para hacer muchas atrocidades y barbaridades que ni siquiera se deberían de mencionar hoy en día en contra de la iglesia en el primer siglo. Tales eran los actos que incluso usaban antorchas humanas en aquellas calles de Roma por mandato de Nerón. Cristianos muriendo incinerados por el mandato del emperador, solo por el hecho de ser cristianos. Luego conocemos otra gran persecución en el primer siglo, y es la que ocurrió en el año 81 por Domiciano, también emperador romano. Y Domiciano tuvo como meta aniquilar a cada cristiano, tanto así que Domiciano creó una frase de que ningún cristiano, una vez traído ante el tribunal, quede exento de castigo a menos de que renuncie a su religión. Así que, mis hermanos, si ustedes ven, habían grandes razones por las cuales Pablo tenía que recordar a la iglesia en Filipos: sean gozosos, alégrense,
siempre, en todo tiempo, porque vendrán momentos difíciles, duros, incluso ya en el año 44, antes de la muerte de Pablo, que sería en la persecución de Nerón, había muerto uno de los 7 de Hechos capítulo 6, otro diácono llamado Timón, y precisamente fue allí en la ciudad de Filipos. Así que Pablo les estaba recordando que tenemos que tener felicidad, que debemos de vivir en la alegría de Cristo, porque Cristo murió para nuestro consuelo y para nuestro gozo. Y es así como me he concentrado en el versículo 4 hace 8 días, me he concentrado en aquella alma que se ve tan afectada por una tristeza profunda, por una depresión, por una angustia, por el afán, por la ansiedad, por el temor, por el miedo, por el pavor, por cualquier circunstancia. Incluso aquella alma que se encuentra en tal situación que ha concebido en su mente de que la muerte sería un remedio para sus dolores. Y allí nos hemos concentrado, pero hemos dado un golpe a la mesa y le hemos recordado a cada cristiano. A cada cristiano se le ha recordado de que despierten, que sus almas fueron rescatadas para vivir en alegría, en la alegría del Señor. Es un mandato por parte de nuestro Dios. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4, regocijaos. Y aquí no está dando una sugerencia, aquí no está dando un consejo, aquí está usando toda su autoridad como apóstol y pastor de la iglesia para decirle: alégrense, estén felices. No tiene por qué haber gran depresión en el alma del cristiano. Pero aquí quiero apelar, mis hermanos y amigos, a la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Hay que hablar de la autoridad y la suficiencia de las Escrituras en este aspecto. ¿Y en qué sentido? La Biblia es suficiente para tratar con todos los problemas del alma. Escuchen muy bien esto, porque tristemente, aún en los círculos cristianos de hoy en día, se duda acerca de la autoridad y de la suficiencia de la palabra para tratar todos los asuntos del alma. La Biblia es la máxima autoridad y es la única capaz de resolver todos los problemas del alma o del espíritu humano. Y estoy hablando de todos aquellos problemas que radican en las emociones, que radican en las ansiedades, en las preocupaciones, porque sencillamente por medio de la Biblia es que conocimos la salvación que redime nuestra alma. Así que no hay ningún mejor médico del alma que Dios mismo. No lo hay. Esto es la suficiencia y la autoridad de la palabra. Miren lo que dice el Salmo 119, en el versículo 165. Miren lo que dice el salmista. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué el salmista dice: los que aman la palabra de Dios tienen qué? Paz. Tienen paz. Es suficiente para darle paz. Y todos aquellos que confían en la palabra de Dios no tienen tropiezo. ¿Notan eso? La suficiencia de la palabra, la suficiencia de la Escritura. Así que, mis hermanos y amigos, no hay ciencia que pueda suplantar el poder de la palabra. No hay método humano que pueda reemplazar el método del Evangelio. No hay ningún conocimiento que pueda ser superior al conocimiento de Dios para poder solucionar todas las situaciones que nuestra alma pueda llegar a sufrir. No lo hay. De una manera mucho más osada, si así lo quieren ver, las ciencias dependen de la palabra. La Biblia no depende de ninguna ciencia. La Biblia no depende de ningún conocimiento. Así que yo no tengo que esperar a ver si para cualquier tipo de ciencia humana, humanística, es real la Biblia. No, la Biblia es real. Y toda ciencia se debe sujetar a su verdad. Como lo dice la misma Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia es suficiente. Y eso es algo que usted tiene que aprender a convencerse, mi hermano. Es esta la Biblia la que es poderosa para sanar todos los dolores de su alma.
para sacarle cualquier depresión, de cualquier ansiedad, porque ella le recuerda que esta trae gozo al alma. Si de pronto no están muy convencidos, miren lo que dice ahí mismo en el Salmo 119, versículo 99, unos versículos más atrás. Miren lo que dice el salmista: más que todos mis enseñadores he entendido, más que todos mis maestros, de cualquier tipo, yo he entendido. ¿Pero por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. ¿Cuál era la fuente principal de conocimiento del salmista? Los testimonios de Dios, su palabra. Y por eso incluso sus maestros quedaron rezagados ante el entendimiento de él. ¿Entienden mi punto? ¿Entienden a dónde voy? La palabra es suficiente para cualquier problema del alma. La palabra de Dios. Pero ahora, volvemos a nuestro tema como tal, a Filipenses 4:4, y recordamos que el apóstol Pablo nos tiene que enseñar que tenemos que volvernos el maestro de nuestra propia alma. ¿Recuerdan eso? Hay que convencer a nuestra alma de que es un mandamiento el gozo. ¿Y cuándo es la alegría? Siempre. ¿Por qué? Porque la fuente es ¿quién? Nuestro Señor. Dios es la fuente de todo gozo en el cristiano. Y debe ser en toda circunstancia, en todo momento, en cualquier situación. El cristiano debe estar alegre. Es un mandamiento. Y es por eso que insiste el apóstol Pablo, otra vez le repito, regocijaos. Y aquí es donde vemos la gran enseñanza que está aquí. Y es que tenemos que repetirlo a nuestra alma. Lo tenemos que hacer. Así que veíamos hace 8 días que primero hay una realidad, hay una posibilidad que puede sufrir todo cristiano. Con base en el Salmo 42, versículo 3, ustedes se dan cuenta que el cristiano puede también tener un episodio como el que tenía el salmista en el Salmo 42. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Miren la situación del salmista. Se encuentra como si estuviera sin ninguna esperanza. El dolor era tal en su alma que todos los días lloraba, sea de noche o sea de día. Así que nos imaginamos una realidad que puede pasar en todo cristiano, y es que todo cristiano puede sufrir la misma situación del salmista. Le puede pasar, y es así como puede ser por el luto, por la enfermedad, tal vez la persecución, por la decepción, por el temor, también por la inmadurez. Por la inmadurez yo puedo llegar a sufrir mucho de tal manera de no pensar correctamente y de sentirme como el salmista, totalmente abatido. Pero ahí es donde les decía que debemos de ir es al problema, no a los síntomas. ¿Recuerdan aquel debate de si un cristiano puede pensar en quitarse la vida? Eso es un síntoma. Debemos de ir es al problema como tal. Y el problema radica en convencer al alma de que debe vivir en el gozo del Señor, de que debe vivir en alegría. Y es así donde veíamos la reflexión. Miren lo que le pasa al salmista, y es que el salmista ahí mismo en el capítulo 42 dice más adelante: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Lo que estamos viendo es la imagen del mismo salmista viéndose al espejo y diciendo: ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás viviendo en esta depresión? Miren la respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que decíamos que ahí está la salida, ahí está la clave. Primero, es posible convencer a nuestra alma de que podemos gozarnos en tal situación y salir de ese abatimiento. Es posible. No que todo será resuelto como nosotros lo deseamos, pero sí de que Dios usará eso para nuestro cuidado, porque Él es un Padre cuidándonos y guardándonos. En un segundo aspecto decimos que es posible convencer a nuestra alma del gozo en medio de tal situación, porque no es una negación de la realidad. No es una declaración ni un decreto diciéndole a la vida: no, yo creo que estoy bien,
No, se refiere a verdaderamente ver la realidad de nuestra alma. Y es que no hay mayor regalo que hemos recibido, sino que Dios nos ha salvado. Estamos en paz para con Él. Así que el cristiano no niega su realidad. El cristiano antes apela a su verdadera realidad. Y es que lo que peor le puede pasar en esta vida, que es morir, es lo mejor que le puede pasar. Estar con el Señor. Y en un tercer aspecto decimos que esto es posible, de convencer a nuestra alma del gozo, porque es contemplar lo que el Todopoderoso Dios ha hecho por nosotros. Así que les llamamos a nuestra alma a reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros y no a desear lo que supuestamente nosotros merecemos. Recordemos aquellas obras que Dios ha hecho, siendo la mayor de todas, ¿cuál? La cruz de Cristo. Esa es la mayor. Y es así como concluíamos. ¿Quieres enseñarle a tu alma adecuadamente a vivir en el gozo del Señor aún en los momentos de mayor desesperación? Mira la cruz. Mira la cruz de Cristo. No hay obra mayor hecha por Dios que la cruz de Cristo. No hay otra cosa más fascinante que podamos contemplar y hallar alegría y consuelo como es la cruz de Cristo. Así que ahí está la clave. Podemos convencer a nuestra alma de estar en felicidad, aun en medio de las circunstancias más desgraciadas de nuestra vida. Lo podemos hacer, porque su palabra nos lo ha enseñado. Pero ahora nos vamos a concentrar en el versículo 5. Y aquí el apóstol Pablo quiere hacer énfasis en que el gozo o la felicidad del creyente no es un asunto meramente de su intimidad personal. Es decir, no es algo que solamente le compete a él, sino que ese gozo y esa alegría se tiene que irradiar, se tiene que reflejar. Recuerden que eso es una marca del cristiano. ¿Y cómo conocemos a un cristiano? Por sus frutos. Por sus frutos los conocemos. Es decir, el cristiano es el bicho raro que cuando debería de estar en la mayor depresión absoluta, está feliz. ¿Está feliz? Porque eso hace parte precisamente del fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan Gálatas 5? El fruto del Espíritu es amor, paciencia, pero ha dicho entre esos dos, uno. ¿Cuál es? Gozo. Así que el fruto del Espíritu Santo tiene que irradiar en mi alma, porque precisamente eso es algo que me caracteriza como cristiano. Mis hermanos, para los que no lo sabían, el cristiano vive feliz. Para los que no lo sabían, avísenle a su alma que el cristiano vive feliz. Avísenle. Por si no lo recuerdan, que probablemente no lo recuerdan. Así que el fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, la alegría, que es el mismo del cual está hablando el apóstol Pablo, tiene que ser algo perceptible, algo que se pueda ver, algo que se pueda casi que palpar. El cristiano lo tiene que reflejar. Y es así como lo primero que tenemos que ver es que tenemos que reflejar que el gozo está en nosotros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Dice el apóstol Pablo, vuestra gentileza sea conocida. ¿Notan ahí lo que dice el apóstol Pablo? Tiene que estar primero ese gozo en nosotros. Vuestra, hace parte de ustedes. Si no lo tienen, no lo pueden mostrar. Es así de sencillo. Y es por eso que tenemos aquí la tarea de entender qué es lo que significa la palabra gentileza. Y es que la verdad es muy difícil. Hasta el día de hoy los eruditos y comentaristas están tratando de matar un poco su coco, tratando de averiguar cuál es la palabra exacta para esta palabra en el griego. Lo que quiero decir es que esta palabra ha sido traducida en diferentes versiones al español con diferentes términos, porque no hay una traducción fiel que abarque todo lo que significa lo que quiso decir el apóstol Pablo. Como lo dice Hendrickson,
Tengo tanto gozo que me quedo sin voz. Perdón. Como lo dice Hendrickson, esta palabra traduce, que en otros, si ustedes lo van y lo ven en otras versiones, que traduce también como generosidad, como prudencia, como moderación. Lo que quiere significar son varias virtudes. Y esas virtudes son indulgencia, condescendencia, cordialidad, amabilidad, gentileza, que es como la traduce la Reina Valera del 60, comprensión cariñosa, consideración, caridad, amor, mansedumbre, magnanimidad, bondad, justicia. Todas estas palabras traduce la palabra que ustedes ven aquí en el versículo 5. Ahora sí notan lo complejo de poder tener una sola palabra para describir todo ello. Pero sí lo que podemos destacar, y es algo en lo cual se ha hecho énfasis, es que lo que quiere decir el apóstol Pablo es que todas esas virtudes se conjugan para algo. Y es que el cristiano, cuando ha de aplicar la justicia sobre otros, es compasivo. Y él prefiere sufrir la injusticia sobre él que aplicarla sobre otra persona. Eso es lo que está queriendo decir también el apóstol Pablo. Pero lo primero que tenemos que entender es que esto es algo que debe estar marcado en el corazón del creyente. Esto tiene que estar en el corazón del creyente. Todas estas cosas tienen que estar en el corazón del creyente. Todas estas cosas hacen parte del gozo. Todas estas cosas hacen parte del gozo. Así que si tú no la tienes, y eso es lo que nos lleva a casos como este. Tenemos el caso de aquellas personas como Evodia y Síntique dentro de la iglesia. ¿Recuerdan? Evodia y Síntique, solo pasa con que vayan al versículo 2. Resulta que había ese conflicto entre estas dos hermanas amadas, muy colaboradoras de la obra, y ellas dos parece que tuvieron un encontrón. No sabemos si no se saludaban, o si se saludaban mirando para otro lado, o sencillamente si no se hablaban, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo dice que sean del mismo sentido. Ahora, vamos al conflicto. ¿Y por qué muchas veces algunos hermanos parecieran Evodia y Síntique por toda la eternidad? Y es que a veces viene la pregunta, ¿y por qué lo tengo que perdonar o la tengo que perdonar si no tiene la misma premura para pedirme perdón, al igual que de la misma manera en que me ofendió? Así como tuvo la gallardía de ofenderme, debe tener la gallardía de pedirme perdón. Bueno, la gentileza que habla el apóstol Pablo aquí, que hace parte del gozo que está en nuestro corazón, nos lleva a agachar la cabeza. Y aunque no me pida perdón, yo ya lo he perdonado. Ese es el gozo del cristiano. Si ven como nada lo perturba, ni siquiera el conflicto lo perturba. No me ha pedido perdón. Bueno, si lo hace, gloria al Señor, pero yo ya lo he perdonado. No me quiere saludar, está bien, yo lo sigo amando. Eso solamente lo produce una alegría extraña, porque ni siquiera te afecta la actitud de tu hermano, ni siquiera te afecta la actitud de tu esposo o de tu esposa. No te afecta, pero está donde, aquí, está en tu corazón. Así que lo primero que tenemos que entender es que tenemos que reflejar el gozo que está dentro de nosotros. Muy bien, vamos a la segunda parte. Y es que el apóstol Pablo dice que esa gentileza que es vuestra sea conocida de todos los hombres. Aquí vamos al núcleo esencial de nuestro mensaje. Y es el hecho de reflejar ese gozo. Recuerden que estamos en esta sección que hemos titulado Educando, enseñándole a nuestra alma el gozo del Señor. ¿Recuerdan? Estamos en esta clase. Estamos enseñando a nuestra alma el gozo del Señor. Y lo primero que hemos hecho es convencer a nuestra alma del mandato de gozarnos o de vivir alegres. Y ahora estamos en la segunda parte, y es convencer a nuestra alma de reflejar ese gozo a los demás. Eso es lo que estamos haciendo. Pero ahora el punto central está aquí.
y es que debe ser conocida de todos los hombres, es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, lo primero que tenemos que observar es la necesidad de ser conocida, es decir, la necesidad de que nuestro gozo sea conocido, de que esa gentileza sea conocida por los demás. Eso es necesario que sea patente, que sea visible en ti, es necesario que tú alumbres. Vayan a Mateo capítulo 5, verso 16. Mateo 5, 16. Mire lo que nos enseña nuestro Señor. Para aquellos que quieran parecer como luciérnagas apagadas en este mundo, aquí el Señor les recuerda con amor estas palabras. Versículo 16, capítulo 5. Así que dice: alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean. ¿Qué uno puede ver? ¿Lo que se esconde? Lo que es perceptible a la vista, lo que se nota, lo que se puede palpar, lo que es patente. ¿Y qué dice el Señor? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí lo relacionamos con Filipenses 4:5 al decir que el mensaje del Evangelio no es meramente un mensaje que solamente se traduce en hablar y predicar acerca de la necesidad del arrepentimiento, sino que el mensaje del Evangelio transforma el alma, cambia el alma, de tal manera que el que lo predica no solamente lo habla, sino que lo vive. Y es como el caso tal de que te dan una lámpara para alumbrar el camino, pero sigues caminando en el camino a oscuras porque no prendes la lámpara. Así, aunque suene muy absurdo, pareciera que vivieran algunos cristianos. Incluso algunos se excusan en que pretenden ser camaleones, camuflarse en medio de este mundo. Pastores, que hay que tener bajo perfil. Sí, bajo perfil en tu pecado, pero alto perfil en tu vida como cristiano. Eso es lo que debe sobresalir. ¿Quieres ser bajo perfil? No peques tanto. Eso es el bajo perfil en este mundo. Y aquí es donde está el punto, y es que tenemos que hacer notables las características que nos han hecho cristianos. Tienen que verse. Y ahí vemos a aquellos hermanos que son tan elocuentes en la predicación y en la enseñanza, muy buenos evangelistas, son como Apolos, tienen el don de la palabra, pero les falta algo, y es vivir lo que predican. Y entonces tú estás enseñando acerca del gozo que trae el Evangelio, pero no vives el gozo. Vives en amargura, vives en pena, vives en tristeza. No estás alumbrando. No estás alumbrando. Y es por eso que me quiero centrar en aquellos que dicen vivir el gozo del Evangelio, pero que no lo demuestran. Ahí es donde quiero llegar. Vamos a aquel hermano que es apasionado por predicar, por enseñar, pero su actitud no es una actitud, ni su forma de expresarse, ni su ánimo muestran lo que hablan. Recuerden que le estamos enseñando a nuestra propia alma, ¿no? Y todos sabemos que tenemos ese problema. Nos es muy difícil vivir en lo cual nosotros somos grandes maestros. Nos es muy difícil, pero ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no se oculta, sino que resplandece. Así que hay alegría en ti porque has conocido la salvación y porque sabes que hoy estás en paz con Dios. Entonces ese gozo, esa alegría se debe reflejar en todo. ¿Cuándo? Siempre. Porque nadie te creerá si hablas del gozo del Evangelio, si hablas, piensas y actúas como un alma en amargura, como un alma en dolor, tristeza y desánimo, inconformismo, queja y reproche. Nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Tenemos aquel hermano que canta ese corito muy famoso pasado, que lo repetían y lo repetían y lo repetían. El gozo que Dios me dio, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio.
El mundo no te lo dio ni te lo puede quitar, pero pareciera que tú mismo te lo estás quitando. Porque no se trata solo de cantar, es de vivirlo. Y los demás lo tienen que ver. Lo tienen que ver. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se da a conocer? Porque aquí no nos estamos refiriendo a una actitud hipócrita. Quiero aclarar eso. Aquí no estamos diciendo que el cristiano debe ser un hipócrita o un asolapado, que trata de vivir algo que no siente. No, si tú de casualidad, mi hermano, no sientes esto, entonces tienes que volverte a la primera enseñanza. Y es convencer a tu alma primero del gozo que Dios te ha dado. ¿Sí ven? Si tú no convences tu alma primero, no vas a poder reflejar nada. Así que no se trata de ser hipócritas. Si tienes problemas de no tenerlo, devuélvete a la primera lección. Convence a tu alma. Repítele, ¿por qué te abate su alma? ¿Por qué? Y es así donde vamos entonces al punto más difícil. Pastor, ¿y cómo hacemos para reflejar el gozo? ¿Cómo hacemos para alumbrar? Y aquí es donde ¿recuerdan todas las virtudes que significa la palabra gentileza? ¿Recuerdan todas las virtudes que acabamos de ver? Que es imposible definir en una sola palabra. Pues precisamente el trabajo es difícil porque hay que empezar a ejercitarse en cada una de ellas. Es decir, ahora viene y tenemos aquella práctica del alma, ¿no? ¿Recuerdan todo alumno? A todo alumno se le enseña primero la teoría, ¿cierto? Convencerlo, que haya conocimiento en su corazón, en su mente, de que eso es realidad y que así se debe de hacer las cosas. Pero luego viene la práctica. Así que le hemos enseñado a nuestra alma la teoría. Gózate en el Señor. Vive la alegría del Señor. Ahora sigue la práctica. Ahora sigue lo que tal vez a muchos no les gusta en el día de hoy y otros están obsesionados, y es el gimnasio, el ejercicio. El alma necesita ejercitarse. Eso es como lo que dice Martin Lloyd-Jones, es necesario que entremos al gimnasio del alma. Ahora quiero que vean en la escritura cómo esto es algo necesario. Miren en primera de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo. Y en el capítulo 1, capítulo 4, verso 8, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? En el versículo 7, ejercítate en la piedad. ¿Notan aquí algo? La piedad es el conocimiento de la fe, la doctrina que ha sido guardada en mi corazón. Que ya el apóstol Pablo le viene advirtiendo a Timoteo, cuidado, habrán algunos que desearán contar fábulas. La verdad del evangelio tiene que estar primero, doctrinar mi alma, pero ahora sigue ejercitar mi alma. Y la palabra que se traduce del griego es la famosa palabra gymnazo, de la cual viene gimnasio, que es hacer ejercicio desnudo, entiéndase desnudo como libre de toda cosa que estorbe. Toda cosa que estorbe. Y miren cómo la misma palabra ronda en el Nuevo Testamento en otros textos. Miren Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos como gymnazo, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiénes son los maduros? Los que no solamente tienen la piedad en su alma, sino que la ejercitan. ¿Notan eso? Ahora seguimos allí más adelante, capítulo 12, verso 11. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido gymnazo, ejercitados. Noten que hasta la disciplina de Dios en el creyente lo lleva ¿a qué? A ejercitar su alma. ¿Notan eso?
Ahora hay que empezar a hacer entonces el ejercicio del gozo en nuestra alma. Ejercitarlo en nuestra alma. Y aquí la pregunta entonces viene, ¿y cómo entonces hacemos que nuestra alma se ejercite? Y recuerden que ese ejercicio en una primera instancia, cuando no tienes tu alma acostumbrada, al igual que el cuerpo, trae dolor. Es lo que llamamos vulgarmente, estoy molido. ¿Sí? Aquellos hermanos que juegan una vez a la cuaresma fútbol, dan toda su vida en ese partido, como si fuera la Copa Mundial, y al otro día están como para morirse, porque el cuerpo no está acostumbrado a tal gimnasio. Y así es el alma. No puede ser un ejercicio ocasional, no puede ser algo esporádico. Tiene que haber una disciplina en ejercitarse en aquellas virtudes que trae el gozo constantemente. Y a medida que te ejercitas, más tu alma va a acostumbrarse a la carga pesada del ejercicio. Y es así entonces como vemos cómo cultivar las virtudes. Bueno, voy a tratar de hacer un esbozo de cada una de las virtudes que se derivan de la palabra gentileza. Y la primera es amabilidad. El cristiano es amable. El cristiano muestra su gozo con la amabilidad. Trata con respeto a todas las personas, a pesar de que las personas le responden o le atacan con despotismo y soberbia. El cristiano es respetuoso y es amable. Él no mira si es rico, pobre, si te saluda o no te saluda. El cristiano saluda. El cristiano saluda. Así no te conteste. El cristiano saluda. Es amable. No es como aquel vendedor que pareciera que le rogaras para que te vendiera. ¿Me puedes asesorar en esto? Sí, vaya escogiendo la prenda. El cristiano es amable. Claro, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? Porque tiene el gozo en su corazón. Pero lo acabo de insultar a un cliente. Él sigue siendo amable. Porque no depende del otro. Depende del gozo que está en él. El cristiano es humilde y manso. No reacciona con ira o agresividad. Pone la otra mejilla. Cuando se atraviesa el otro en la calle porque cree que el stop o el par es una decoración en el piso, el cristiano no abre la ventanilla para buscar pelea. Ni va detrás del carro pitando para que se detenga y vea la gran ofensa que le ha hecho a un hijo de Dios. El cristiano es amable, pero también es humilde y manso. Soporta la agresividad del otro, como lo hizo nuestro maestro. El cristiano tiene perdón y no tiene límite para ello. ¿Cuántas veces perdonar? 70 veces 7, lo cual se traduce hasta el infinito y más allá. No hay límite. Pero pastor, me ofende cada vez más. No hay ofensa tan grande que tú no puedas perdonar, porque la mayor era la tuya con Dios y Él la perdona. Así que mi hermano, tienes que perdonar, porque se supone que tú vives en gozo. Está reflejando el gozo del Señor. Incluso perdona así no te hubiesen rogado el perdón. El otro es la compasión. El cristiano es compasivo. Se compadece del que sufre. Llora con el que llora. Y aun con aquel que le ha hecho daño, Él tiene compasión. Él muestra misericordia, muestra gracia, y no es el primero en lanzar la piedra, porque sabe que no lo puede hacer. Aunque con amor busca que aquel que merecía que le lanzaran la piedra no peque más. No peque más. El cristiano es bondadoso. Busca el bien de los demás. Aunque le cueste cualquier sacrificio, él sabe que su Señor es su vengador. Así que el cristiano no se venga
porque Él busca el bien de los demás. Él sabe que su Dios le es vengador de todas sus ofensas y que Él le guarda. El cristiano también refleja su gozo con la justicia. El cristiano es justo, hace las cosas correctamente, es honesto, no roba, no busca tener ventaja en los negocios, no busca saltarse la fila. El cristiano espera pacientemente la fila del banco hacia hayan 10 primero, porque Él es justo, Él es recto, porque Él confía en su Señor, tiene gozo. Él es alegre. El cristiano es generoso, no acapara para sí mismo, no es alguien que es avaro, que busca guardarse todo para él. No, el cristiano tiene tanto gozo que él sabe que sus riquezas no están en las cosas de este mundo. Así que es alguien que busca honrar a su Señor y servir al que está en necesidad. Y así podríamos enumerar muchas cosas, pero hay que ejercitarse en ellas. Pastor, ¿y cuál es el gimnasio? El mundo. El mundo es el gimnasio. ¿Quieren ser bien ejercitados? Salgan al mundo y vivan su vida cada día de manera consciente de que tienen que reflejar la alegría del Señor. Es más, probablemente van a salir de ese culto y el Señor los va a poner a hacer una rutina donde van a amanecer molidos mañana en su alma. Señor, me ofendieron tanto. Pero me ejercité en el gozo que tú me has dado. Así que oren por más gimnasio. Oren, Señor, dame más gimnasio. Quiero fortalecer mi alma. Dame más pruebas, como a veces les invito a las personas. Pidan al Señor que les den pruebas, para que sean ejercitados en la piedad, para que sean ejercitados en el gozo. Pero mis hermanos, la verdad es que el cristiano busca cultivar las buenas relaciones. Notan esto lo que dice el apóstol Pablo, y es nuestro tercer punto en lo que corresponde a cómo reflejar el gozo de Dios. Y es el tema, ¿ante quiénes se debe dar a conocer? ¿Qué dice el apóstol Pablo? De todos los hombres. Lo que les quiero decir es que el mayor esplendor del gozo cristiano no brilla en la iglesia, no brilla en el hogar. ¿Brilla en dónde? Todo lugar. En el mundo. Y esto es lo que nos enseñaba nuestro Señor en Mateo 5. Amad a vuestros enemigos. Eso fue algo revolucionario. Amar a aquel que me ofende, bendice a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí es donde viene la definición de lo que significa esto por parte del Señor, que es a todos los hombres. Porque Él dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué diferencia hay? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Hacen lo mismo que hace el mundo. No alumbran, están iguales. Eso es lo que identifica a un cristiano. Es una marca del cristiano. Y es por eso que es para todos. Todo el mundo tiene que ver en ti el testimonio del gozo y la alegría del Señor. Todo el mundo lo tiene que ver en ti. Incluso el apóstol Pedro exhorta a las damas cuyos esposos no son creyentes. ¿Y saben de qué manera el apóstol Pedro espera que por la obra del Espíritu Santo sean convertidos los esposos no creyentes? Por la conducta de la esposa. Por la conducta. Para aquellos que dicen, no es necesario, pastor, reflejar el gozo. ¿No? ¿Cómo que no? Miren el poder incluso del verdadero testimonio. Mis hermanos, dar testimonio del Señor no es pararte en una esquina y contar todo lo que el Señor te ha rescatado. Esa es la parte fácil, lo que ya pasó. No, dar testimonio es luchar cada día y mostrar a Cristo en tu vida. Eso sí es testimonio. Y es por eso que en nuestros cultos no tenemos momentos de testimonio, porque no hay mejor testimonio que esto, aquí y aquí, y reflejado en los actos de nuestros hermanos. El testimonio cristiano se vive día a día. No se vivió, se vive día a día.
Y aquí, mis hermanos, yo les hago un punto, y es que hay dos palabras claves para poder ejercitarnos en las virtudes del gozo. Dos palabras claves, y siempre recuérdenlas. La primera es gratitud, y la segunda, alabanza. Gratitud y alabanza. El cristiano no vive con queja, con una hipercrítica, no es aquel que busca siempre los errores de los demás, no es alguien que vive irritable, no es el pitufo gruñón de la manada, no. El cristiano vive siempre agradecido, sin soberbia, sin orgullo, sin murmuración, porque él se alegra de lo que Dios le ha dado. Contentamiento hay en su alma, hay gratitud. Entonces, cuando tengas que empezar a hacer ejercicio a tu alma en la amabilidad, cuando alguien te ha hecho el mal, adivina cuál es la vitamina, la proteína que te va a ayudar: la gratitud y la alabanza. Gracias, mi Señor, porque me humillas a través de esta prueba, y bendito sea tu nombre. Y así con todas las cosas. No podemos ser como el pueblo de Israel, que en números lo que tenemos como mayor factor común es la queja y la murmuración, la ingratitud para con Dios. Aquel que los había liberado de 400 años de esclavitud. ¿Saben cuáles eran las expresiones de gratitud de ese pueblo? Mejor hubiese sido habernos quedado en Egipto. Y a veces nuestro corazón es así. No vemos todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. Somos tan duros para dar compasión, porque creemos que merecíamos la compasión de parte de Dios. Somos tan duros para dar perdón, porque creemos que nosotros sí lo merecemos. Pero el perdón que Dios nos dio en la cruz nunca lo merecimos. Nunca lo merecimos. Miren vidas como la de José. Es impresionante la vida de José. De ser vendido, de la envidia, ser vendido por sus hermanos, de ser vendido por sus hermanos, a ir como esclavo, de ser esclavo a ir a la cárcel. Y en todo ello no vemos murmuración de José, ni queja. Vemos a Daniel, fue exiliado desde niño a vivir bajo las leyes de otros gobernantes, a someterse a sus propios preceptos, lejos de su tierra, lejos de su familia. Y no vemos queja, sino que vemos gratitud y alabanza. Así que ahí está la clave, mis hermanos. ¿Cómo reflejar el gozo del Señor? Ejercitando el alma. ¿En qué? En todas las virtudes que vienen de la gentileza. ¿Y apoyados con qué? Con la vitamina, la proteína de la gratitud y de la alabanza. ¿Te sientes mal? Cántale al Señor. Gózate en el Señor. Y por último vemos que hay aliento para esto. Hay un aliento. Y el Señor, como un buen entrenador, se nos acerca y nos da golpes en la espalda y nos dice: aliéntate, ejercítate más, sigue por una razón, yo estoy cerca. Dice Él, el Señor está cerca. Y eso es el mayor aliento que hay. Pastor, ¿cuándo se acabarán los sufrimientos? ¿Cuándo tendré que luchar? No tendré que luchar más para reflejar el gozo de mi Señor, cuando Él ya llegue. Pero te aliento, mi hermano, está cerca. Viene pronto. Y eso nos recuerda que el gozo va en aumento y los sufrimientos van muriendo. Entre más nos acerquemos a la eternidad, más se aumenta nuestro gozo y más nuestros dolores se van extinguiendo. Pastor, la enfermedad está más fuerte. Eso quiere decir que estás más cerca del gozo pleno. Se está muriendo. Se está muriendo tu dolor. Pronto, mis hermanos. Pero aquí se hace más notorio. ¿Cómo será la venida del Señor? Filipenses 2 nos lo ha dicho. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Así que la venida del Señor será ¿cómo? Notoria a todas las personas. Todo ojo le verá. Así debe ser de notorio tu gozo.
porque la venida del Señor será visible a todos. Y aquí vemos al mayor ejemplo, como siempre, nuestro Salvador. Miren el testimonio de nuestro Señor en los Evangelios. ¿Quién más amable que nuestro Salvador? ¿Quién más cordial, más educado, más bondadoso? ¿Quién más gozoso que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién más que reflejó todas las virtudes como nuestro Señor en la tierra? Incluso eran tal sus virtudes que hasta los más pequeños los atraía. El amante y amado Salvador atrae a los niños. ¿Porque era un cristiano gruñón? No. Porque su gentileza era tal que hasta atraía a los más pequeños. Así es nuestro Señor. Y todavía lo sigue atrayendo. ¿Cierto, niños? Todavía lo sigue atrayendo. No hay mejor que Cristo. No hay mejor que Jesús. Nuestro Señor nos enseñó su paciencia con sus discípulos. ¿Hasta cuándo los he de soportar? Pero como lo dice Isaías, hasta las canas. Y así nos soporta a nosotros. Hasta las canas nos soporta a nosotros. Mostró misericordia con solamente sus 12, no, con todos. Multiplicó el pan para la multitud porque tuvo compasión de ellos. Los veía como ovejas sin pastor dispersos. Sanó a 10 leprosos a unas sabiendas de que solo uno de ellos se devolvería a glorificar a Dios. Sin embargo, así fue su compasión. Fue su compasión incluso hasta con los impíos, con el fin de glorificar a Dios. La prudencia aún con sus enemigos. Guardar silencio, mostrar la otra mejilla. De Cristo tenemos mucho que aprender. Sobre todo de cómo reflejar el gozo y la alegría que Él mismo nos ha regalado. Pero mis amigos, miren ustedes cómo nos ejercitan en esto. Sí, tal vez tú tratas de engañar al mundo. Vas a fiestas, vas a las drogas, al alcohol y tratas de encontrar esa felicidad que sabes que no tienes. Hay un gran vacío en tu corazón y no es ese vacío sentimental que se predica hoy en día, no es literalmente que sabes que no estás vivo aunque respiras. Tratas de acallar tus pensamientos de tristeza con cosas banales de este mundo. Y crees que de esa manera engañas a ti y a todas las personas. Pero tú sabes que tu vida es triste. Tu vida es desgraciada, la verdad. Es solo apariencia. Tú lo sabes en tu corazón. Y buscas saciar a tu alma con aquello que no te puede saciar. Buscas vivir un gozo que no tienes, ni tendrás por tus propios medios. No lo harás. Trata de hacer lo que quieras. Pero la verdad es que solamente encontrarás la verdadera felicidad en Cristo Jesús. Solamente en Él. Si sigues así tu vida, tu falso gozo se convertirá en una tristeza eterna y un dolor eterno. Y no podrás culpar a Dios. No podrás decirle, por ti soy un infeliz. No podrás hacerlo. Fue tu culpa. Tú rechazaste el gozo que Él te iba a dar. Lo rechazaste porque preferiste tu pecado, porque preferiste tu forma de vivir, porque siempre escuchaste de estos sermones y lo único que dijiste es materia barata, charla para ayudar a la superación personal. Nunca te diste cuenta que buscábamos tu alma, no buscamos tu persona como tal, tus bienes, buscamos que tu alma sea salva, porque si sigues así vas a ir al infierno de fuego. Y recordarás estas palabras: pude haber sido feliz y preferí la tristeza eterna. Esa es la invitación a reflejar el gozo de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.
Gracias te damos porque nos alientas para vivir alegremente, para reflejar el gozo que tú nos has dado a través de Cristo. Ayúdanos, Señor, como lo cantamos ahora: oh Cristo, te necesito, te necesito. Todos los presentes aquí, creyentes y no creyentes, necesitamos de ti, Cristo. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia a ejercitarse en el gozo y a reflejar el gozo. La alegría que inunda nuestros corazones por saber que ya no hay perdición para nosotros, sino salvación. Y ayuda a nuestros amigos a que vean la realidad de su condición. Van hacia el infierno, lugar de tormento y tristeza eterna, oscuridad. Pero ve aquí el mensaje de la cruz. Cristo les puede salvar. Si vienen a Él con arrepentimiento, rogando perdón, reconociendo que su tristeza es fruto de sus propias obras y que merecen la condenación, pidiendo socorro, Cristo no le rechazará, sino que hará de su gracia, y ese amor que produce tal gozo les inundará su alma. Padre, danos ese gozo a la iglesia de tener frutos de conversión. Te lo pedimos, Señor. Amén.